que se puede. Veamos cómo. Dispensador de alimento para mascotas con Arduino Tinkercad. Objetivos. Objetivos generales. Aplicar los conocimientos adquiridos en clase durante el sexto semestre. Por medio de Tinkercad realizamos un simulador de un dispensador automatizado de comida para mascotas domésticas. Objetivos específicos. Implementar un sistema autómata y optimizado que permite el control y el monitoreo del dispensador a distancia. Realizar pruebas para verificar el correcto funcionamiento del dispensador. Construir un sistema para un dispensador de alimento automatizado, el cual facilitará la vida al optimizar una actividad cotidiana. Comenzamos describiendo cómo se arma el circuito. Para ello, entramos a Tinkercad, el cual es un software gratuito de diseño y modelado. Engloba diversas herramientas de diseño, como crear diseños en 3D, programar, simular y ensamblar circuitos eléctricos. La herramienta de diseño en 3D permite crear, compartir, importar y exportar diseños con elementos, como formas, caracteres, texto y números. Por otro lado, la herramienta de circuitos ofrece una biblioteca prediseñada, con componentes eléctricos, como resistencia, LED, placa de pruebas, diodo, tarjeta Arduino, entre otros. Algo muy importante que debemos resaltar en la elaboración de nuestro proyecto son los aprendizajes que hemos adquirido a lo largo de este semestre. Esto gracias a la elaboración de diferentes actividades en las que fuimos conociendo algunos componentes, sus funciones, cómo programarlos e incluso sus aplicaciones más importantes. Comenzamos desde lo más básico, viendo cómo encender un LED, qué es una resistencia, un diodo, un pulsador, etc. Para poco a poco pasar a cosas más complicadas, haciendo uso de las placas Arduino y las placas de prueba. Aprendimos a usar un piezo y a crear melodías con él, así como una fotorresistencia. Además, utilizamos 3 motores diferentes: el motor de corriente directa, los motores de aficionado y los servomotores. Finalmente, conocimos 3 tipos de sensores: los de movimiento, los ultrasónicos y los de temperatura. Todo lo anterior nos ha permitido llegar hasta donde estamos, siendo capaces de crear circuitos que nos ayuden a facilitar nuestra vida diaria, incluso en actividades tan simples como alimentar a nuestras mascotas. Le damos en iniciar sesión. Seleccionamos la cuenta con la que queremos acceder. Una vez dentro, seleccionamos el apartado de circuitos y damos clic en crear nuevo circuito. Una vez aquí, le damos nombre a nuestro proyecto: Dispensador de alimentos para mascotas. Y podemos comenzar. Primero, colocamos un Arduino Uno y una placa de pruebas en el área de trabajo. Energizamos esta última conectando la alimentación de 5 voltios y el GND. Y puenteamos estas conexiones hacia el otro lado de la placa. A continuación, colocamos un sensor ultrasónico. Este permite medir la distancia a un objeto mediante ondas ultrasónicas. Una onda ultrasónica es una onda por encima de la frecuencia audible del ser humano, es decir, aproximadamente 20 kHz. El sensor ultrasónico funciona emitiendo una onda ultrasónica, la cual viaja por el medio y, al encontrar un objeto,
se refleja y vuelve al sensor en forma de eco. Así, la distancia se mide a partir del tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de la onda. Podemos observar que este sensor cuenta con 4 terminales. La terminal que dice VCC o potencia se conectará a la alimentación de 5 voltios. La terminal que dice GND se conecta a tierra. El trigger o trig es el que envía el pulso y se conecta a un pin digital, en este caso el número 3. Mientras que el eco, que es el que recibe lo que vuelve, se conectará al pin digital número 2. Después, buscamos un servomotor y presionamos la tecla R hasta colocarlo en la posición deseada. Un servomotor es un sistema formado por un motor de corriente directa, una serie de engranajes y una tarjeta de control. Este motor puede permanecer en reposo mientras está funcionando, y nosotros podemos indicar cuántos grados queremos que gire para que quede en una cierta posición. El servomotor cuenta con 3 terminales. La primera, llamada tierra, se conecta a la corriente negativa. La que dice potencia va a la alimentación positiva de los 5 voltios. Y la última, llamada señal, se conectará al pin digital número 4. Después, buscamos y colocamos una pantalla LCD. Una pantalla LCD es un dispositivo diseñado para mostrar información en forma gráfica. LCD significa display de cristal líquido. La mayoría de las pantallas LCD vienen unidas a una placa de circuito y poseen pines de entrada o salida de datos. Estas se caracterizan principalmente por el número de caracteres que son capaces de representar. Así pues, un display LCD 16x2, que es el que usaremos, es capaz de representar 2 filas de 16 caracteres. Estas pantallas cuentan con 16 pines. El pin número 1 se conecta a tierra. El pin 2 se conecta a la alimentación de los 5 voltios. El pin número 3, que dice contraste, se conecta a un potenciómetro. Por lo tanto, colocamos un potenciómetro de 250 kΩ sobre nuestra placa de pruebas. Y conectamos su terminal central a la pantalla LCD. Un potenciómetro es un resistor eléctrico con un valor de resistencia variable y generalmente ajustable manualmente. Los potenciómetros utilizan 3 terminales y en muchos dispositivos eléctricos son los que establecen el nivel de salida. Por ejemplo, en esta actividad se utilizará para ajustar el contraste. Conectamos la terminal 1 del potenciómetro a los 5 voltios y la terminal 2 a tierra. Continuamos conectando los pines de la pantalla. El pin número 4, llamado selección de registro, se conecta al pin 10 de la placa Arduino. El pin 5, lectura-escritura, se conecta a GND. El pin 6,
que es el que deshabilita o habilita el LCD, se conectará al pin digital 9. Los pines del 7 al 14 son los pines de datos por donde se envía o recibe información. Para fines de esta actividad, solo se conectarán del 11 en adelante. El pin 11 se conecta al pin digital número 8, el pin 12 al pin 7, el pin 13 al pin 6 y el pin 14 al pin número 5. El pin 15, que es el ánodo del LED de iluminación de fondo, se conecta a la alimentación de 5 voltios. Pero antes, colocaremos una resistencia de 10 kiloohms. Una resistencia es un componente que nos permite regular la corriente eléctrica. En este caso, el tamaño de la resistencia nos indicará el brillo de la pantalla. Finalmente, el pin 16, que es el cátodo del LED de iluminación de fondo, se conecta a tierra. Y así hemos construido nuestro circuito. Ahora pasaremos a la programación del circuito. Para ello damos clic en código y en modo de edición seleccionamos la opción de texto. Lo primero que debemos hacer es colocar las librerías necesarias, tanto para poder controlar el servomotor como para la pantalla LCD. Para el primero se utiliza Servo H, mientras que para el LCD se aplica la librería Liquid Crystal H. A continuación declaramos las variables para los pines, señalando que el pin Echo se encuentra en el número 2 y el pin Trigger en el número 3. Después declaramos la variable para controlar el servomotor, diciendo que el servo tendrá el nombre de servomotor. Después indicamos los pines que vamos a utilizar para enviar los datos a nuestra pantalla a través del constructor Liquid Crystal LCD y los números de los pines, que en este caso son 10, 9, 8, 7, 6 y 5. Y declaramos las variables para los cálculos, es decir, la variable tiempo y la variable distancia. Además, indicamos que el estado del sensor es true. Entonces pasamos al apartado Void Setup, que nos sirve para hacer una configuración inicial en nuestros programas. Lo primero que hacemos es configurar el monitor en serie, con Serial Begin 9600. Después especificamos las dimensiones del LCD, es decir, escribimos LCD Begin y entre paréntesis 16,2. Esto significa que tiene 16 columnas y 2 filas. Usamos LCD Set Cursor antes de visualizar algo en la pantalla, para situar el cursor en la posición deseada, que se define por una coordenada. En este caso, 3,0 significa que el cursor se colocará en la columna 3 y en la fila superior, que es la número 0. Después, utilizamos LCD Print para indicar qué datos queremos ver. En este caso se mostrará el mensaje Bienvenidos. En este mismo apartado debemos configurar los pines de entrada o salida. Como recordamos, el pin Echo recibe la información, por lo tanto es un pin de entrada, input, mientras que el pin Trigger es el que envía el pulso, por lo tanto es un pin de salida, output. También indicamos que el servomotor se encontrará a 0 grados, es decir, no girará por el momento.
Ahora pasamos a la función loop. Primero definimos en qué pin se encuentra el servomotor mediante servomotor attach y ponemos el pin 4. Después escribimos la secuencia para que el sensor mida la distancia hacia el objeto. Iniciará en el estado bajo o low y permanecerá así durante 2 microsegundos. Después pasará al estado alto o high y enviará el pulso. Esperará 10 microsegundos y volverá al estado bajo. Entonces, indicamos que la variable tiempo tomará el valor del tiempo que el pin eco tarde en pasar al estado high, puesto que el pulso es proporcional a la distancia medida. Después escribimos esta operación. Distancia es igual a tiempo entre 58. Esto es porque la velocidad del sonido es de 340 metros sobre segundos, o bien 29 microsegundos por centímetro. Por lo tanto, dividimos el tiempo del pulso entre 58, que es el tiempo que tarda la onda sonora en recorrer 1 centímetro de ida y vuelta. Y el resultado se guardará en la variable distancia. A continuación, especificamos que ese resultado se envíe al monitor serial, en el que aparecerá el valor de la distancia seguido de la unidad de medida, que son centímetros, y esto pasará cada 200 milisegundos. Finalmente, indicamos que el servomotor se activará de acuerdo a una cierta condición y que la pantalla LCD mostrará un mensaje. En este caso, si la mascota se encuentra a una distancia menor o igual a 16 y mayor o igual a 8 centímetros, el servomotor girará 180 grados, permitiendo que el alimento salga. Mientras que en la pantalla LCD el cursor se posicionará en la columna 4 y en la fila 1, es decir, en la fila inferior. Y a partir de esta posición se mostrará el mensaje sirviendo. Habrá una espera de 4 segundos que se indica por la función delay. Después de ese tiempo, todo lo de la pantalla se borrará por el comando LCD Clear y el servomotor regresará a la posición de 0 grados. Por último, el cursor de la pantalla volverá a colocarse en la columna 3 y en la fila superior o fila 0 para reescribir el mensaje bienvenidos. Y debajo de esto, el cursor se colocará en la columna 5 en la fila 1 para escribir el mensaje servido. Por último, se esperarán 4 segundos.
En conclusión, nuevamente nos percatamos de la suma importancia de la programación y del uso de circuitos. En este proyecto realizamos la simulación de un dispensador de comida para mascotas, en el cual utilizamos elementos ya vistos en clases anteriores, como la tarjeta Arduino, una placa de pruebas pequeña, un sensor ultrasónico, microservomotor y finalmente una LCD. Alimentar a las mascotas es una tarea cotidiana para las personas que tenemos, por lo que este proyecto es de gran ayuda, ya que si por cualquier circunstancia no puedes darle de comer a tu mascota a la hora que le toca, le puedes hacer perfectamente mediante este dispensador automatizado. Por otro lado, fueron de gran ayuda las clases del profesor Marcos Gálvez, quien estuvo al pendiente de cualquier duda que surgiera, y también del material de apoyo, los videotutoriales. Bolillo, tu comida.